106.5. 26 minutos. Dari, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas noches. Don Pedro, cuéntenos. Bueno, varios temas copan nuestra atención en el día de hoy. Vamos a hacer una especie de picadillo noticioso, ¿no? En el ámbito internacional hay dos temas importantes que de una manera u otra pues vinculan a la República Dominicana. El primero es el apresamiento por parte de las autoridades norteamericanas del expresidente peruano Alejandro Toledo. Por fin. Ustedes recordarán que tan pronto se inició en Perú la persecución, los interrogatorios para aclarar el tema de los sobornos de Odebrecht en Brasil, varios expresidentes pues fueron citados y también fueron presentados ante jueces que dictaminaron prisión preventiva para la mayoría de ellos. Uno de esos casos fue el presidente Alan García, que terminó suicidándose de un tiro en la cabeza cuando, luego de haber sido beneficiado con una variación de medida de coerción de cárcel por casa, fue la fiscalía nuevamente y le solicitó su reingreso a una prisión. Cuando fueron a su casa, bueno, la historia ya es conocida, el hombre subió a la habitación y prefirió pegarse un tiro en la cabeza que responder ante los tribunales por las acusaciones que estaban en su contra. Odebrecht siguió, los demás expresidentes, pero Alejandro Toledo, que goza de un privilegio especial, creo que es ciudadano norteamericano, o tiene una residencia permanente y es catedrático incluso en una universidad de los Estados Unidos y es consultor de varias empresas en Estados Unidos, no había sido apresado, se paseaba libremente y en Perú entendían que eso era una especie de burla o que tenía una sobreprotección del gobierno de los Estados Unidos que no habían colaborado con su apresamiento para que él pueda ser enviado a Perú y que responda por los hechos que se le imputan. En el día de hoy, Alejandro Toledo fue apresado, irá a una corte, como manda la ley de allí, de ahí imagino lo enviarán a prisión hasta que los jueces determinen su extradición a Perú. Eso es lo que se está viendo por allí. Aquí ustedes saben que en el ámbito local, con el tema Odebrecht, ayer fue interrogado el señor Gibré, que era el de la Bolsa de Valores. Gibre, sí, el presidente Gibre, del Consejo de directores de la, sí, Bolsa de Valores de República Dominicana. Gibre Salcedo Sí, Gibre. así es. El cual se presume, de acuerdo a los informes periodísticos, que recibió aproximadamente $1.200.000 posterior a la adjudicación de Punta Catalina a las autoridades brasileñas. Él renunció a la posición la semana pasada, lo propio hizo Gregory, que era subadministrador del Banco de Reservas. Guzmán Ibarra. Ajá. ¿Viste Gregory? Ese era el comisao, según el nombre ficticio. ¿Cómo se llamaba ese? Comisao. El comisao. Y una especie de comisario, ¿no? ¿Y cómo se llama el otro? El otro es Andy Dawar. ¿Y cómo le decían a él? Ese era... León Árabe. No, Ángel se refiere. El árabe. ¿Y cómo le decían? Así, ¿Y quién es el señor Panza? No sé. Yo va aquí, pero en el caso de Brecht, porque yo no tocó nada. Eso lo estamos buscando. Pero bueno, ya lo interrogaron. Vamos a esperar a que esto continúe. Falta el señor Ibarra por ir ante la presencia de el Procurador General de la República y luego veremos si este magistrado pues tiene también encuentra elementos que vinculen a estos señores y los presentes también como fueron presentados los 14 anteriores ante el juez de la instrucción, que irían en este caso a un tribunal ordinario, porque sería una segunda fase de instrucción que no tiene consigo un funcionario en ejercicio para que pueda llevar jurisdicción privilegiada a la jurisdicción privilegiada a los demás imputados. En la mañana de hoy, aunque la entrevista a Gonzalo Castillo fue fundamentalmente sobre política, se le hizo la pregunta sobre lo de Odebrecht a propósito de que hay varias obras que son de su administración, del 12 al 14,
Él dijo que está dispuesto a irse, el procurador le llama. Que en la ocasión anterior lo interrogaron por varias horas y que si el procurador lo llama, le está dispuesto a ir, que los funcionarios públicos tienen necesariamente que someterse a ese ejercicio y que no pueden molestarse si son llamados a declarar. Así es. Entonces, esa parte definirá. Me gusta el activismo de Gonzalo en los últimos días. Está jugando su rol. Está jugando su rol. Y lo hace con calidad, sí, sin con tener que altura, faltarle respeto a nadie. Con mucha altura. Tengo que aprender de él, sí. Entonces. Mucho. Sí, mucho. Tiene que aprender mucho. Entonces, vamos a esperar cómo termina esto. Me imagino que mañana estarán citando ya al señor Ibarra ante el procurador Solo y luego que no determinar si van a solicitarle una medida de coerción, que el juez entienda. Pero Pedro, cuál de las 7 le es aplicable. Y vemos cómo termina esto. Lo cierto es que sí hay que abrir una segunda fase de la instrucción porque pero párate ahí. No aceptaría una segunda fase de instrucción. Ajá. Si es una segunda fase y es complementaria, ¿cómo diría yo? ¿Suplementaria o complementaria? Complementaria porque hay una investigación principal abierta. Pero podría ser suplementaria o complementaria. No, complementaria. Si es complementaria, entonces debía seguir los pasos del anterior. Pienso yo. Habría que llamar a un doctor. Si es complementaria. Eso es lo primero que te pregunto. Son dos preguntas, Pedro. Leo. Lo segundo es, he visto en la prensa al redactar. No, a Valentín no. No, Valentín es parte. No puede. parte? No emitiría un juicio jurídico imparcial. No diga eso. Tú lo sabes, no me provoques. No, pero ¿cómo así? Porque Valentín es asesor de la Procuraduría. Entonces no puede emitir un juicio en este caso porque él trabajó con la Procuraduría al mando de su Pero fue un trabajo como asesor para un caso. No, yo lo sé, pero no es no diga eso. No es mejor, no es mejor para eso. No lo descalifiquen, no sean así. Al contrario, Valentín es mi hermano. Lo está descalificando. Lo están descalificando. No, lo están descalificando. Claro, porque las no lo ahí yo voy descalifiquen a así. defender a Pedro. Es lo que dice, si él actuó como así para construir el expediente de Odebrecht. No diga eso, perdón. Pero perdón. Entonces, pero perdón, Elizabeth. Una opinión técnica, Pero perdón, Elizabeth. Pero perdón, no digan eso sin ustedes saber lo que están diciendo. Valentín asesoró en una consulta que hizo a múltiples abogados, la Procuraduría, respecto de la viabilidad de un juicio abreviado y el acuerdo con Odebrecht. Exacto. Para ese caso específicamente en particular. No, eso es parte. Eso es correcto. parte. Eso es parte. Un caso particular. Sí, no fue que lo asesoró para construir el expediente. No digan eso. Bueno, no digan eso. Porque sí está claro. Eso sí, claro. Aclarado y grabado. Pero perdón. ¿Por qué estamos nosotros diciendo que a Andy hay que llevarlo al banquillo de los acusados? Porque fue asesor de Odebrecht, también fue asesor. Pero permítame retomar el punto que quiero, Pedro. Pedro está en lo correcto. No está en lo correcto, pero bien. No debemos llamar a ninguno de los que están involucrados ahí para una opinión técnico-jurídica que queremos nosotros de manera imparcial, porque el que es abogado de una de las partes te va a dar su visión de acuerdo a quien está defendiendo, y el que en algún momento asesoró a la Procuraduría. Sí, pero es penoso que ustedes estén descalificando a Valentín. Es penoso. En la audiencia. Penoso. Ahora bien. Va a pasar factura. Penoso. Es penoso. Ahora, Valentín tengo no es dos asistente ni asesor. No, Valentín son dos es una estrella preguntas. del Ni derecho. participó. No cobra. Es calificarlo. Valentín fue el único. Valentín. Ángel. Valentín, sigue en CDN, que allá estaba mejor que aquí. Mira, óyeme. No coja la llamada, Valentín. Ángel, Valentín yo tengo entendido, ni siquiera cobró. No, patrón, yo estaba ahí, yo sé lo que pasó. ¿Y de qué iba? Yo sé lo que pasó. No, pero para ese caso no quiso cobrar. Para ese caso no cobró. No quiso cobrar. Mira, yo ¿él quiero... le dijo eso a usted? Sí. Está bien. No, si él le dijo eso. No cobró. Ahora, Pedro, dos temas. Pero habló mentira, porque no lo dijo en público. Si él yo le pregunto, él lo dijo. Ya, pues no hay que hablar. Perfecto. Ya. No, lo dijo en público y lo tenemos grabado. No, yo no Ahora, dudo. segundo, sí, claro. Más visto y oído a las 8 de la noche. Que tú lo ves para poder ir por la mañana a hablar caballá. Mira, Pedro, las preguntas son dos en el caso. Porque aquí hay aspectos jurídicos que uno no domina. Yo no soy abogado. Uno, si es complementario, bueno, Elizabeth, que también es abogada, cursa, los abogados, los expertos, por la fuerza del mosquitero nada más, cursa el mismo proceso que el otro caso. O sea, pregunto, porque si es complementario, la ruta que debía seguir es ir al Procurador General de la República, donde el juez Ortega Polanco,
y que el juez Ortega Polanco siga el mismo curso y lo mande también al mismo paquete como complementario. Porque si no tú estarías llevando a donde dos jueces diferentes el mismo caso. Uno. Tienen que abrir. Dos. Llama a un penalista. Dos. La prensa recoge. La prensa recoge cuando relata. Es el mismo caso, pero hay un proceso que ya está avanzado y que esa persona tiene que cursar para poderse defender. Claro. Y en, lo que te en los nuevos. Si sigue el mismo trayectoria o si van a haber Pedro nuevos está planteando imputados, que van de otro juez. no hay ningún legislador. Segundo. La prensa cuando relata, en el relato de la convocatoria que hace... No lo puede arrastrar, Ángel, no lo puede arrastrar. No, es que no puede. Es que ya esto está en una fase, demasiado avanzada. Además desecharon la acusación de asociación de malhechores. Sí, no están vinculados. Hay que nombrarle, esa es una buena explicación. A esas personas hay que nombrarles un juez de la instrucción que conozca de ese caso específico. Segundo. Peor para ellos. Segundo. En el caso de la convocatoria ya a juicio de fondo, que esta gente tiene cinco días para someter sus expedientes ante la Suprema. ¿Quién conoce ese juicio? ¿La sala penal o el pleno? Porque la prensa recoge que es el pleno. El pleno de la Suprema. ¿Por qué? Por la jurisdicción privilegiada. Recuérdate que ya la Cámara conoció de recursos. Exacto. Que de decisiones del juez Ortega que conoció la Cámara cuando Miriam era presidente. Entonces ahora el juicio de fondo va al pleno. ¿Pero y por qué tú dices que Cristian no es abogado? Entonces, por la fuerza del moquitero. No, yo no soy abogado. Él no, porque abogado es aquel que va todos los días a los tribunales, que está ejerciendo la profesión. No, ese es un tribuno. Por osmosis y fuerza gravitacional. No, yo soy estudioso del derecho. ¿Qué es lo que tú eres? Yo soy un curioso del derecho. Hay que ver cuál es tu estatus aquí, Antonio. Mira. Ahora, Pedro, continúa tu exposición, que el patrón te tomó... Sí, no le hice dos preguntas, ya lo había terminado. Un incidental de 18 minutos. Pero Pedro, antes de que tú termines, yo quisiera saber cómo va a incidir en la decisión final del caso Odebrecht, de ese juicio de fondo, y cómo va a incidir en esta decisión el que se traten como dos expedientes separados, porque uno y otro tiene una correlación y pudieran tener implicaciones que inclinen a los jueces a tomar una decisión de una u de otra forma. Hasta los cuartos podían estar vinculados. Exacto. De Odebrecht con el gobierno dominicano. Inclusive el no haber, si el Ministerio Público tenía conocimiento, mira, el haber maniobrado, si fuera así el caso, para que se dividieran de esa forma, es hasta una estrategia para disminuir de alguna manera la condena de uno y otro. Recuerda que esa información pero es que son nuevos elementos de un mismo caso. Esa es una discusión, esa es otra discusión. Esa es una discusión. Que la dio toda. Debe decir que la dio completa. Esa es una discusión que hay. No, si la dio toda y el procurador le escondió, hay prevaricación. Sí, claro. Hay que ver quién tiene razón. Es otra cosa que hay que determinar, si Odebrecht cumplió o no con el acuerdo. Porque entonces el acuerdo, si ellos no cumplieron también, es inválido. Todo va a depender. Y pierden los cuartos. Pero en el acuerdo, Pedro, que se hizo con Odebrecht, aquel primer acuerdo donde los ejecutivos, los ejecutivos locales, el de aquí, tú estás hablando del acuerdo de aquí. Sí, los ejecutivos se comprometieron a traerle una serie de pruebas y una serie de documentaciones y una serie de vinculaciones, vamos a decir. Ese tema en particular, ¿salió ahí o no salió? Es que eso no lo sabemos nosotros. Odebrecht dice que lo dio todo, el procurador dice que no. El procurador dice que no. Y entonces se quedó en... No se ha quedado. Odebrecht engañó a la Procuraduría, hay que determinar engañó a todos. Si Odebrecht no dio la información, la delación premiada, el acuerdo se cae, Odebrecht pide el dinero y se puede procesar a los ejecutivos que salieron premiados por esa delación, por el acuerdo. Claro, eso lo habíamos visto ya. Entonces, es así. Ahora, Procuraduría como que no luce muy animada por ahí. Parecería que la información se entregó porque, dijo Odebrecht, está completo y el Departamento de Justicia norteamericano, Brasil, donde yo tenía que darlo, lo entregué completo. Ahora, del caso de la última delación, Pedro, tú leíste el expediente, o para quienes tuvieron la oportunidad de ver el programa de investigación periodística, quienes vieron el caso,
¿son solamente 3 los mencionados? No. ¿O son solo 4 empresas? Falta Chacabana. Falta Chacabana. Chacabana, y Panza, Casa 1. y Panza, y Casa 2. Ay, yo quiero ver a Casa 2. ¿Y quién es Chacabana? No, eso tiene que decirlo. Elizabeth quiere saber quién es el cabezón. Tiene que Hay un decirlo. cabezón también. Las autoridades. Dijo Paliza que él es cabezón, pero que no es Paliza él. no es, no. Pero que él Paliza dijo salió eso. al Él dijo Chacabana, eso. Chacabana. Pero que él dijo eso, no Mira, estoy tenemos al diciendo que doctor sea. Alexander Suero. Calvo. Aquí No, con eso nosotros. fue una boticario. persona insolente que en las redes se puso a Son alegar las eso. Y eso no es 3:40 así. minutos. Tenemos al doctor Alexander Casa Suero, 1. abogado penalista, a Vamos a propósito leerlos. de la discusión de si hay que hacer una nueva arrastra. instrucción, si lo arrastran estos 3 nuevos entrevistados y los que puedan surgir al primer grupo. Buenas tardes, doctor. No hace asesor de nadie, el doctor no. Buenas tardes, Cristian, Pedro Jiménez, Ángela Costa, Doña Consuelo y demás que componen el elenco. Los demás son Daris Terrero, Claro. César Cabrera y la distinguida dama y prestigiosa comunicadora Y Elizabeth él no Mateo. mencionó a Y Elizabeth. directora de Ay, comunicaciones qué de un bien. importante. Por ti. Doctor, cuéntenos, ¿cuál es su opinión? Los nuevos 3 señalados o mencionados que están interrogando en esta nueva ¿Tienen que fase, volver donde Ortega Polanco o van otro a juez? un nuevo juicio de instrucción? ¿Se instruye esto aparte o lo arrastra aquel proceso? Miren, es interesante el tema que ustedes han tocado porque a la República Dominicana nos tienen acostumbrados a hacer análisis superficiales sobre los temas legales y no van al fondo del asunto. Y esto parece, ¿verdad?, un hecho en el que todo el mundo como que quiere cabeza, ¿verdad? Sí. Sin embargo, desde el punto de vista legal, existen muchísimos obstáculos para lograr ese tipo de sanciones. Como por ejemplo, tú no puedes abrir un proceso contra Juan y Pedro si tú tienes una acusación en la que tú estableciste que los responsables de esos hechos que tú narraste son fulano, fulano, fulano y fulano. Y ese proceso contra esa persona aún no ha concluido con una sentencia ni en una dirección ni en otra. ¿Me explico? Sí. Y al final, en el caso principal, ¿verdad?, que la imputación que recientemente provocó un auto de apertura a juicio, trajera como consecuencia una sentencia de absolución en el hecho de que el Ministerio Público no pudo establecer elementos de prueba para poder vincular a esos imputados con el soborno que había sido denunciado y admitido por la empresa sobornante, que es el caso de Odebrecht. Para que entonces el Ministerio Público, sobre la base de esa sentencia, en la que ya su teoría inicial de que iba orientada exclusivamente a esos 5, ya tiene como dicen, una justificación legal, y es que esas personas no eran los responsables. Doctor, pero en el Pero caso en del el caso surgimiento... específico, escúcheme, en el caso específico de la acusación por el soborno, que es el caso de Brecht, concluyó diciendo la acusación que eso eran los responsables del soborno realizado por Odebrecht, República Dominicana. No, Sí, pero... Y con relación a Odebrecht, el caso fue cerrado porque a ellos le dieron... Pero el código permite complementar el expediente, ¿sí o no? Sí, claro que sí. Para Durante el proceso de Si en el curso de investigación de un caso aparecen nuevos elementos, Exacto. tú no puedes cerrar el un caso. punto es- Adelante, Suero. Escúcheme, es que los nuevos elementos son para los casos archivados. ¿Me doy a entender? Aquí no se ha archivado un proceso. Es Aquí que ese el caso no ha proceso concluido. concluyó. Doctor, ese caso no tiene una sentencia definitiva. Está en un Correcto. proceso y pasó a otra Inclusive hasta fase. en apelación se pueden Es decir, someter hechos nuevos. si dentro del marco de la investigación de un caso surgen nuevos elementos, que es lo que está ocurriendo en este momento, hay nuevos elementos producto de que un grupo periodístico o de cualquier índole presenta nuevos elementos, obviamente que si el elemento presentado obedece al mismo caso, no se va a manejar un juicio distinto o diferente, sino que se va a trabajar sobre la base de ese propio juicio. Doctor, adelante, doctor. Pero yo quisiera que me busquen en la Constitución o en la ley un mecanismo para un proceso que no ha sido desglosado en la fase investigativa y que pasó con algunos imputados a la fase de fondo. Puede ser
fusionados. Doctor, vamos a darle, perdón, doctor, vamos a darle la vuelta. ¿Qué usted cree que se debe hacer con estos tres interrogados? Sí, sospechosos de participar. Lo único que esa persona pudieran, o sea, que pudiera lograr el Ministerio Público, sobre pretexto de retenerle algún tipo de falta, ya sea moral, legal o ética, ¿verdad? Es simple y llanamente una sanción moral, un acuerdo en el cual el Estado Dominicano reciba, ¿verdad?, un resarcimiento del daño que con su hecho personal ellos pudieron haber cometido. Penalmente no se le puede perseguir. Doctor, la verdad es que su explicación me crea bastante confusión. Primero porque estas personas, una cosa es el soborno en el que ya hay un proceso que se está librando contra unos imputados que el Ministerio Público dijo que había terminado esa investigación. Ahora bien, ante el surgimiento de hechos nuevos, de nuevas situaciones, donde no solamente se está hablando de soborno, se está hablando de asociación de malhechores y de que estas personas hacían una especie de transmutación o de participación de informaciones privilegiadas entre una compañía y alegadamente el Estado Dominicano donde servían. Entonces ya las implicaciones son otras. No sería el mismo expediente del caso de sobornos únicamente. Pero el Ministerio Público debería iniciar una nueva investigación, un nuevo caso. Ustedes me están dando la razón, porque ustedes me están hablando a mí de hechos distintos, no del soborno. O sea, como soborno, el Ministerio Público no tiene una figura legal que le permita incorporar a esos ciudadanos al proceso que inicialmente... Está bien, pero otro proceso, pero lo que ha confundido es que usted habla de sanción moral. Escúcheme, ese proceso pudiera ser prevaricación, pudiera ser lavado de activos, enriquecimiento ilícito, pero jamás pudiera ser el soborno por el caso de Odebrecht. Y tendría que ser entonces, Suero, le dijo al país y le dijo a los jueces que los hechos ocurrieron de una manera y que fueron cometidos por personas que ya fueron identificadas. Entonces, Suero, en este caso no aplicaría asociación de malhechores, o sea, serían 3 expedientes nuevos, cada uno a un juicio distinto por otro... Porque yo no entiendo. Porque sí, ellos cobraron de la misma cuenta, es el mismo expediente. Cajadó está vinculada a los acusados actuales. O sea, es justamente eso. Para hablar de asociación de malhechores, tiene que haber un concierto previo de conocimiento de quiénes son los integrantes del mismo, del móvil para el cual nos asociamos, ¿verdad? Hay vínculo. Si yo nada más estoy recibiendo el pago a través de una cuenta que además de que se me está pagando a mí, se utilizó para pagarle a otro, eso no necesariamente me asocia a mí con quien se benefició de esa cuenta. ¿Me doy a entender? Sí, pero los 3 trabajaron para Odebrecht, también recibieron dinero de Odebrecht, estaban en el Estado, uno en un banco, otro en otra cosa, otro en la CDE, el otro era asesor. Entonces, ni se conocían. O sea, no relaje. Habría que para la triangulación del delito. En el caso, por ejemplo, mire, en el caso de Darguaje, que es el único a quien yo visualizo algún tipo de responsabilidad directa, ¿por qué? Porque él fue parte de la comisión que evaluó ¿verdad? la asignación de la obra. No, la propuesta financiera. Y posteriormente él se constituye en asesor de eso. Si él era asesor de la empresa que resulta ganadora de la licitación, entonces él entra en una falta ética. La falta ética constituye una sanción administrativa, no necesariamente una sanción penal. Doctor, muchísimas gracias. Bueno. El doctor Alexander Suero, penalista. Por primera vez no estoy de acuerdo con doctor, gracias. Nos ha dejado mucho más confundido. Gracias. Cambio para Mauricio. Sí, claro. Sí.